Bienvenida, bienvenido a un nuevo video. Hace mucho que no subo video, así que bueno, en este caso estuve en el auto, dije voy a hacer un video en vivo en el grupo de autoayuda de Viva Sin Ansiedad, que siempre estoy por ahí, o trato de estar lo máximo posible. Hacía un montón que no hacía un video en vivo, así que dije bueno, voy a hacer uno, dura bastante, es 1 hora y pico, así que bueno, sin mucho más preámbulo, se los dejo. Hablamos un poquito ahí del tema de los síntomas con los espectadores que estaban viendo y cuento como siempre mi experiencia, así que bueno, espero que estés bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están por ahí? Hace muchísimo tiempo que no hago un vivo en este grupo. Voy a esperar un poquito que se unan personas. Ya perdí la práctica un poco de... Esto está muy arriba, ¿no? Perdí un poquito la... Esperen que lo voy a subir, a ver, está súper duro esto. Perdí un poco la práctica con el hacer videos. Antes me acuerdo que tenía como un poco más de fluidez. Pero bueno, repito, hace mucho tiempo que no hago. Básicamente tuve un año, o casi sí, tuve un año entero sin hacer videos para mi canal. O hacía de vez en cuando alguno que otro ahí en mi canal de Toda Ansiedad, que está en YouTube. Estuve muy metido con la carrera de coaching. Por suerte pude terminar. Y todo excelente. Después, bueno, ahora, digamos, hace muy poquito empecé con la carrera de licenciatura en psicología, que es un largo camino, pero bueno, ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucede. De todas formas, más allá de la psicología tradicional, a mí me interesan otro tipo de cosas. Pero bueno, no voy a meterme en este tema ahora. Pero a lo que voy es que estuve bastante ausente con los vivos. Pero bueno, nada, decirles para los que tal vez me conozcan o me recuerdan de este grupo, que antes hacía muy seguido, hacía videos en vivo de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, hacía súper seguido, como mínimo 2 o 3 veces por semana, hace ya bastante, tal vez hace 2 años atrás, me imagino algo así, antes de empezar con la carrera de coaching. Y bueno, hubo muchos cambios en mi vida, muchísimos para positivo, gracias a Dios, y otros para tal vez negativos, pero no para tanto. En general fui avanzando mucho con el tema de la ansiedad, por eso puse el título acá, para los que quieran participar del vivo y comentar cómo se están sintiendo. Va más que nada dedicado al tema de la ansiedad, ¿no? Pongo el tema de los síntomas porque es algo es muy habitual que suceda que las personas en ansiedad, me incluyo obviamente, se enfoquen única y exclusivamente a veces solo en el síntoma, porque es lo que nos molesta, ¿no? Muchas veces uno vive con un montón de problemas, me refiero a emocionales, de relaciones, ya sea en general, ¿no? Relaciones de familia, amorosas, amigos, con uno mismo. Y tal vez tiene un montón de problemas y no se da ni cuenta. Entonces sigue viviendo en ese círculo automático de vivir con un montón de cosas que no está digiriendo bien, con un montón de cosas que no le terminan de convencer, con un montón de cosas que a uno mismo no le gustan, pero sigue y sigue y sigue. Hay cosas que obviamente no se pueden cambiar de la mañana a la noche, pero es como que uno queda en esa situación y no intenta ni siquiera cambiarlo un poquito o reflexionar sobre eso porque no se da ni cuenta. Hola Vero, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer síntomas. Es lo primero que empieza a aparecer generalmente. Inclusive la sensación de estar sintiéndose ansioso, aunque no tengas un síntoma en específico, en el cuerpo hablo físicamente, o estar deprimido, tal vez sentir como una angustia o algo que decís, ¿de dónde viene esto? Ya es un síntoma. Entonces por eso pongo lo del tema de los síntomas, porque el cuerpo empieza a hablar, ¿no? El cuerpo y la mente, está todo conectado, por supuesto. Entonces, claro, la persona empieza a tener miedo, generalmente, estoy hablando generalizadamente, no nos pasa todo lo mismo, somos todos un mundo aparte y eso es una realidad, pero empezamos a concentrarnos tanto en los síntomas que dejamos de lado lo que está pasando en nuestra vida y nuestra vida se convierte en los síntomas, básicamente, suele pasar así, ¿no? Entonces, nada, mi experiencia, la realidad es que cuando empecé desde muy chico, ¿no? Con crisis de ansiedad y todo esto, yo ni sabía que era ansiedad, imagínense, ¿no? Empecé a tener síntomas de disociación, de sentirme raro, de sentir todo como extraño, y yo no sabía ni lo que era, yo pensaba que me estaba volviendo loco, ¿no?
que es bastante un clásico. Pero bueno, yo era muy chico, en esa época no había tanta conexión a internet. Yo soy del año 92, imagínense, yo empecé a tener esto creo que a los 6, 7 años. Un largo camino. Pero ahí dice, a mí la palpitación es y la sensación de ahogo es lo peor. Bueno, pero ahora vamos a entrar un poco en esos temas, justamente de lo que estoy hablando de los síntomas. Y como les digo, bueno, no quiero contar toda la historia de mi vida, que la he contado un montón de veces en realidad, pero digamos que en mi vida siempre en general fui muy sintomático. Me habló mucho el cuerpo siempre, a gritos, hasta que bueno, llegó un momento, que esto fue en el fines de 2017, principios de 2018, que empecé a tener ataques de pánico todos los días de golpe, y ahí exploté, digamos, ¿no? Fue como muy intenso. Aprendí muchísimo, como les digo, en estos últimos años avancé un montón. No fue fácil, obviamente, pero poder se puede. Ese es obviamente siempre el mensaje que quiero dar, porque realmente se puede. Y tuve que poner muchísima fuerza de voluntad, es una realidad eso, no es así nomás, el salir adelante. Y lo más importante, tal vez creo yo, es salir del victimismo, el por qué me pasa esto, por qué a mí, etcétera, etcétera, porque lo único que hace es hundirnos más y no tiene mucho sentido permanecer en esa cosa de victimismo. De alguna manera hay que aceptar que lo que te está pasando, por algo te está pasando. En realidad, de hecho, es una buena señal, es una señal que tal vez muchos no la quieren enfrentar porque conlleva justamente una responsabilidad grande con uno mismo y el enfrentar toda esta situación, pero puede llegar a ser, seguramente lo sea si pones las suficientes ganas y el suficiente, digamos, valor para enfrentar todo este tipo de miedos que se van presentando y que se van acumulando. Puede ser un cambio muy grande, se puede generar un cambio muy grande en tu vida, ¿no? Y eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque después de eso ya la vida la empezás a ver muy diferente. O sea, empezás a identificar un montón de cosas interiormente, digo, ¿no? De qué es lo que te sucede con tal situación. Empezar a enfrentar situaciones que tal vez antes te parecían extremadamente estresantes y te daban mucho miedo o te parecían directamente imposibles. No sé si se ve bien, porque tengo la señal acá un poco baja, pero bueno, cualquier cosa díganme si se escucha por lo menos, que es lo importante. Entonces uno puede empezar a enfrentar cosas que tal vez antes eran imposibles, y la idea de todo esto es empezar a empoderarse cada vez más, ¿no? Empoderarse en el sentido de interiormente. Si estoy así medio chino es porque me está dando el sol súper acá de lleno, a ver si ahí está un poco mejor. A eso es lo que me refiero, ¿no? Con el tema de empoderarse, que es fundamental. En mi caso, como les digo, empecé a tener muchos síntomas y lo que más me concentraba en el síntoma, no sé, por ejemplo, como dice acá Vero, un clásico, ¿no? Palpitaciones constantes, casi todos los días, durante casi todo el día, sensación de ahogo, mareos, no sé, muchas cosas juntas, o a veces era una en particular, ¿no? Dependiendo la época. Entonces yo me concentraba mucho en ese síntoma y ¿qué pasaba? Le daba tanta entidad, tanta energía, tanta concentración a ese síntoma que el síntoma amplificaba por sí solo. Eso de cabeza pasa siempre. Uno pone mucha energía y en lo que pone mucha energía se amplifica. Es así, es una ley eso directamente. Entonces, me empecé a dar cuenta que tal vez determinado síntoma después se iba o le dejaba de tener miedo porque me iba a chequear al médico 800.000, 500 veces, descartaba que no tenía nada orgánico malo en el cuerpo, etc. Entonces me quedaba tranquilo con ese síntoma, pero ¿qué pasa? Esto lo dicen muchísimos profesionales de la salud y que saben del tema, obviamente. Yo lo sé por experiencia y por estudiar también y por ir a terapia. Que empieza, o sea, cuando la ansiedad, digamos, no está solucionada, vas a ir mutando de un síntoma a otro. Ya sé que tal vez es un poco duro escuchar esto, porque determinada persona tal vez quiere salir de ese síntoma y que no me moleste más, y esto es un fastidio y no quiero que me moleste más este síntoma y chau. Y la persona obviamente se quiere deshacer del síntoma. Muchas veces aparecen paliativos o curitas, vendas, que serían medicamentos, que en tal caso obviamente son necesarios tomar cuando la persona ya está muy mal para salir adelante, pero siempre, como digo, con terapia detrás. La medicación realmente no cura a una persona. ¿Podés ir adelante con una medicación? Sí. ¿Te curaste? Y la realidad es que no. Es así. Estoy hablando en el caso, por ejemplo, de ansiedad y depresión, ¿no? No me quiero ir por las ramas. Pero lo que voy es que esto va mutando. Hola, Katia Fernández, ¿cómo andás? Hola, Claudia. Palpitaciones también, dice ahí Claudia, y pensamientos casi obsesivos.
si me ha pasado. Esperen que no me quiero perder. Entonces van mutando los síntomas de un lado a otro. Supongamos, ¿no? Esto lo he hablado en un montón de videos, pero bueno, lo repaso porque quiero repasar el tema. Supongamos que tenemos palpitaciones, sensación de ahogo, no sé, mareos, listo. Tenemos esos tres. Y vamos a suponer que en determinado momento pasó, ¿no? Sucedió que, no sé, nos hicimos los estudios, nos quedamos tranquilos, o simplemente pasó tiempo, y a veces cuando pasa mucho tiempo una persona con determinado síntoma le empieza a perder el miedo, o tal vez puede que se amplifique, ¿no? Con el tiempo. Y lo que sucede acá es que si esos síntomas o ese síntoma se va, es muy probable que, como no está solucionada la raíz de la ansiedad en este caso, de la depresión o lo que sea que uno esté presentando, empieza a pasar que muta hacia otro síntoma, ¿no? Entonces de golpe empezamos a tener problemas en el estómago. Nos empieza a doler el estómago, empezamos a tener sensación de vómito, sensación ahí de desmayo, como dice Katia. Cualquier otro síntoma que se imaginen, lo que se llama fasciculaciones, que son esos latidos, que bueno, el clásico es el tic en el ojo, pero te puede pasar en todo el cuerpo. A mí en una época literalmente me empezó a pasar en el ojo, y me acuerdo que una vez me empezó a pasar en el dedo, y empecé a pensar que tenía mal de Parkinson y qué sé yo, y que era un comienzo algo así, me súper asusté, y literalmente ahí yo ya directamente, como que estaba bastante entrenado, dije ok, es otro engaño de tu mente, es otro engaño de la ansiedad. Me empezó a pasar en todo el cuerpo, yo ya ahí directamente me causó hasta gracia, les digo en serio, me causó gracia porque era tan alevoso, era tan impresionante cómo el poder de la mente podía generar todo eso, que dije, qué increíble, ¿no? Qué poder que tiene la mente, tanto como para estar tan concentrado en algo y amplificarlo, como para sanar también, ¿no? Porque ese mismo poder que tenemos para todo esto, lo podemos tener para sanar. Eso es así, no hay mucha vuelta que darle. Entonces literalmente empecé a tener miedo, empecé a tener fasciculaciones en este dedo, en este otro, después de la otra mano, después empecé a tener en el brazo, después acá en el cuello, después por la parte del pecho, por abajo en el estómago, en las piernas, o sea, empecé a tener en todo el cuerpo, cosa que no me había pasado nunca en mi vida. Eso también es un clásico, la de, uy, pero esto nunca me pasó en la vida, y si ahora sí realmente tengo algo malo, y si ahora sí, y si ahora sí, y seguimos eternamente con el si ahora sí, paseando por especialista en especialista, chequeándonos todo el cuerpo, que fue lo que me pasó en mi caso, de los pies a la cabeza, en todos los órganos y todo lo habido y por haber que se pueda examinar, con análisis de sangre y todo lo que se pueda hacer, para descartar patologías, y siempre terminaba saliendo, al menos en mi caso, todo bien. En el caso de que tal vez alguien tenga una enfermedad orgánica y todo, bueno, a ver, tampoco es para volverse loco, hay cosas que realmente se pueden sanar y se tendrá que tomar la medicación que nos dé el médico y ya está, o sea, tratar de justamente trabajar eso, ¿no? Porque el llegar a tal vez poder tener alguna enfermedad o algún problema orgánico real y genera, digamos, uy, era verdad, tenía algo, pero en general, por una cuestión estadística, son lo que se llaman, esto lo he hablado un montón de veces, los síntomas funcionales, que no son orgánicos. Los síntomas funcionales hasta pueden llegar a sentirse mucho peor que un síntoma de algo realmente orgánico, por ejemplo un problema en el corazón y sentimos palpitaciones, dolor de pecho, etc. Y tal vez una persona que está teniendo un infarto, tiene un problema cardiológico, tiene menos síntomas o lo vive en menor medida que una persona que tiene ansiedad. ¿Se entiende? Es impresionante lo que hace la mente. Bueno, esos son los clásicos síntomas funcionales. Sensación de desmayo, creo que ya lo había leído. Ya lo superaste, me dice Katia. Mira, superé en cuestión de... No te digo síntomas porque es a lo que quiero ir. En realidad los síntomas no importan, porque vas a tener uno y vas a tener otro y vas a tener otro. No sirve el decir, o sea, no es válido en realidad el decir superé los mareos, superé las palpitaciones. No, porque es lo mismo en realidad, ¿se entiende? Son síntomas funcionales por una ansiedad que sigue estando ahí. En cuestión de la ansiedad avancé un montón. Yo no creo que esté al 100%, como se dice, curado, pero puedo seguir con mi vida sin problemas, ¿no? Enfrentando justamente cuando tal vez en algún momento de mucho estrés en mi vida, ya sea porque sucedan X cosas, se me produce mucho estrés acumulado y tal vez empiezo a presentar síntomas, los puedo enfrentar e inmediatamente retroceden, ¿se entiende? Entonces es como que ya puedo estar mucho más preparado inclusive para momentos estresantes de la vida, saliendo de lo imaginario, ¿no?
en donde realmente puedo decir que eso sí lo superé, cuando antes tal vez apenas aparecía un síntoma yo ya iba corriendo al médico desesperado o entraba en pánico y tenía muchísimo miedo, me tomaba el miedo literalmente. Eso no sucede más. Aprendí mucho a soltar también, porque hay que también, a veces uno en estas cosas empieza a entrar como en una especie de suerte de no, a mí no me va a tocar, o si me toca qué terrible. Y bueno, la realidad es que uno nunca sabe qué va a pasar realmente en la vida, y todos sabemos que al fin y al cabo, al final la muerte está ahí. Suena duro, pero es así. Entonces el aprender a soltar, bueno, pasará lo que tenga que pasar. Sé que es muy difícil, a mí realmente me costaba mucho, pero a veces ayuda mucho, en realidad ayuda mucho siempre, si se puede hacer de verdad, el estar sintiendo tal vez tal síntoma y decir, y bueno, si es este momento en donde me tiene que pasar algo, me tendrá que pasar, ¿no? Por eso obviamente dejarnos estar, no es lo mismo. Pero me refiero al soltar ese control, porque esto es un control lo que estamos queriendo hacer, en ese sentido de quiero controlar este síntoma, quiero sacar esto, quiero hacer esto, lo otro. Es todo un control que lleva a tener más miedo, lleva a tener más estrés, lleva a tener más ansiedad. Entonces, esta cosa de soltar, de bueno, tendrá que pasar pasará lo que tenga que pasar, ayuda un montón. Entonces, eso es importantísimo. Es un dejarse morir metafóricamente. Esto pasa mucho en los ataques de pánico, ¿no? Yo cuando empecé a tener ataques de pánico, esto lo conté también varias veces, la primera vez que me agarró muy fuerte y duró más de una hora, estaba manejando, como estoy acá con el auto, en el medio de la autopista, faltaba como una hora de vuelta para mi casa, y yo no entendía qué me estaba pasando. O sea, literalmente ahí yo pensaba que me estaba muriendo un ataque cardíaco, no sé, no sabía lo que era el pánico. Después me empecé a dar cuenta, y bueno, ahí fue todo un proceso que empecé, ¿no? Digamos, de sanación, de autoindagación, de por qué me está pasando esto, un montón de cosas, ¿no? Por suerte, gracias a Dios, eso no sucedió más. Tal vez en algún que otro momento viene como la sensación de que está por venir, pero no llega a desatarse ningún ataque de pánico. ¿Por qué? Primero y principal porque lo enfrenté. Si esto no lo enfrentamos y nos ponemos en una posición siempre de víctima, yo siempre cuando volvía a mi casa después de los ataques de pánico decía, uy, ¿por qué me toca esto? Qué horrible mi vida, siempre lo mismo, siempre si no es una cosa es la otra. Bueno, me tiraba para abajo constantemente y me ponía en víctima. Cuando empecé a entrenar realmente la mente con esto del pánico, aunque haya salido y haya vuelto destruido, volvía y decía, bueno, hoy fue un buen día de entrenamiento. Y ahí, ¿qué pasa? Ya con el simple hecho de la palabra, el poder del lenguaje es muy poderoso, ya cambiaba la mentalidad directamente, y mi predisposición a eso era diferente. Yo ya no estaba en modo víctima, ya estaba en modo entrenamiento, ¿se entiende? Y paulatinamente ese cambio parece mentira, ¿no? Porque uno dice, por decir esta tontería, me voy a curar, voy a poder enfrentar esto. Sí, la realidad es que sí. Obviamente, repito, no somos todos iguales, a mí me sirvió un montón hacerlo así, pero como les digo, el estar en victimismo no sirve para nada, simplemente nos vamos a hundir más. Entonces la idea, repito, es empoderarse y decir, ok, si tengo esto, lo acepto, si me pasó esto, si siento horrible, lo quiero tener, no lo quiero tener, lo tengo ahora, lo estoy viviendo, sí lo tengo, ok, se acepta de la mejor manera posible, genuinamente, y se enfrenta y nos ponemos en modo entrenamiento, sabiendo que vamos a salir adelante. Ahora, muchas personas dicen, ¿por qué me la paso? O sea, ¿por qué estoy hace 4, 5, 10 años con ansiedad y ataques de pánico? ¿Por qué estoy hace 40 años con ataques de pánico? Y porque te la pasaste corriendo. Si nosotros escapamos de eso, voy a abrir un poco la ventana, porque tengo calor. Si nosotros nos escapamos constantemente de esa situación, ¿se entiende? Viene la sensación fea, siento que me va a dar un ataque de pánico, ya me está dando y quiero salir corriendo inmediatamente o al médico, al hospital, o a mi casa, o a ver a un familiar, o llamar desesperadamente como si me estuviese muriendo de verdad, aunque así se sienta. Estamos escapando. Siempre que te quieras escapar, te va a perseguir a donde vayas, no importa. Cuando estés en tu zona segura, obviamente te vas a calmar, pero eso no sirve. El mejor entrenamiento y el más rápido que puedes hacer es quedarte en el lugar, tranquilizarte y no volver hasta que te calmes. Yo ya sé que es complicadísimo, hay veces que uno se descontrola de verdad. Y bueno, está bien, es válido volver, tranquilizarse y calmarse, pero hay que empezar como a aprender a surfear entre esa tormenta, si no, surfear en las olas de la tormenta, digamos, ¿no? Si no, es muy difícil que eso simplemente ceda porque sí.
Obviamente una medicación nos puede ayudar y todo, pero el real enfrentamiento está cuando te conoces a vos mismo solo con miedo. Ahí es cuando realmente podemos salir adelante y cuando empezamos a dejar de escapar. Nos permitimos tener la sensación, me siento mal, sí, está bien, me siento mal, ¿cuál es el problema? Siento que me voy a morir, estoy muerto de miedo, lo acepto, sí, estoy muerto de miedo, acá me quedo, no pasa nada. Confío en mi cuerpo y confío en que voy a estar bien. Aunque sigas temblando, aunque sigas hiperventilando, aunque sientas que te mueras, bueno, te demostrás a vos mismo, bueno, a ver cómo me muero. Esto lo dije millones de veces en muchos videos, ¿no? El tema del enfrentamiento ya a un nivel superior, que inclusive algunos profesionales le tienen como tal vez un poco de rechazo a esto de andar pidiendo estas cosas como que se amplifiquen. Pero es todo lo contrario, es ir directamente hacia la ansiedad, es ir hacia esa tormenta, meterte en la tormenta, a ver qué tanto es lo que me quiere decir esto, y ahí vas a encontrar el poder realmente que tenés, te vas a dar cuenta cuando entres ahí. Después simplemente cuando viene, o sea, esto obviamente es un proceso, ¿no? Cuando empieza a venir, tal vez viene y vuelve a venir el pánico, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ya perdiste el miedo, o ya vas perdiendo de a poco el miedo. Hasta a veces puede que te dé gracia el poder que tiene tu mente para hacerte asustar y lo rápido que puedes llegar a hacer que se vaya ese miedo. Eso es enfrentándolo, no hay mucha vuelta, ¿no? No es algo mágico, no es ninguna fórmula mágica. Es enfrentar el miedo, como cuando de chico le teníamos miedo a determinada cosa y empezábamos a enfrentarlo hasta que lo hicimos y lo hicimos y lo hicimos y lo hicimos y después ya está, no le tenemos más miedo. Por supuesto que a nivel neurológico tenemos esta neuroplasticidad en el cerebro en donde cuando uno de una forma muy rápida y muy intensa aprendió esto del pánico, por ejemplo, no sé, asimilamos lugares con el pánico, entonces vas a ese lugar y automáticamente empiezas a tener miedo, empiezas a tener pánico. A mí me pasaba con el auto. Como había tenido esa primera experiencia en la autopista, en el auto manejando, yo ya asociaba el auto con pánico y miedo. Y yo capaz venía súper tranquilo de otro lado y me subía al auto sin ni siquiera aprenderlo, agarraba el volante y empezaba a sentir falta de aire, palpitaciones, empezaba a transpirar, me sentía mal, sentía que me iba a desmayar y no lo podía ni encender. ¿Se entiende? Entonces esa neuroplasticidad en el cerebro funciona de una manera inmediata cuando sucede una situación muy estresante y muy intensa en nuestra vida. El cerebro aprende así rapidísimo esa asociación y también lo mismo al revés. ¿Se entiende? Esos momentos en donde estamos desesperados y con mucho miedo son los mejores momentos para aprender. Enfrentando y con la mentalidad, digamos, por así decirlo, correcta, o la mentalidad de vernos como que estamos entrenando. Como si fuese que estás entrenando un músculo que tenés, o sea, no vas a levantar una pesita y ya estás súper musculoso, sino que vas a tener que ir entrenando hasta que directamente, bueno, empieces a tener más músculo, ¿no? Con el cerebro, la mente es lo mismo. El espíritu en general, estamos hablando de todo en general, no solo el cerebro. Pero a lo que voy, a cuestiones más científicas, con la neuroplasticidad, sucede eso. En esos momentos de mucha tensión, de mucho estrés, o directamente ya estando en un ataque de pánico, tenemos esa posibilidad, es un gran momento realmente, para tener esa posibilidad de enfrentar, lo mismo aplica para todos los síntomas, estoy hablando en general. Lo que pasa es que los ataques de pánico suelen ser tan intensos, dependiendo de la persona, ¿no? Pero suelen ser tan intensos que son momentos realmente muy rápidos para aprender, en donde esa neuroplasticidad se activa inmediatamente. Y si en ese momento tal vez nos estamos volviendo desesperadamente y queremos salir corriendo y todo esto, frenamos, podemos tener la disposición de frenar. Voy a cerrar la ventanilla porque hay una abeja ahí, una avispa, no sé qué es. Tenemos esa predisposición de frenar y decir, basta, acá me quedo, no me voy a morir, no me va a pasar nada aunque sienta que me esté muriendo, y le demostramos a nuestra propia mente, nosotros mismos, que no pasa nada. Ahí sucede un aprendizaje inmediato, en donde la mente, cuando empezás a calmarte después de estar desesperado y no volviste corriendo a tu casa o no fuiste al hospital, tu mente entendió, es verdad, no me morí. Esto no quiere decir que porque lo hagamos una vez va a desaparecer. Van a volver los miedos seguramente, lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer y volvemos a insistir. Puede ser que alguna vez falle y tengamos que realmente salir corriendo, bueno, ok, es válido, no pasa nada, pero siempre con la mentalidad de estar entrenando, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que estamos yendo a la guerra todos los días? Al principio tal vez sí, yo lo vi así. Tal vez suena un poco catastrófico, pero bueno, es un entrenamiento en donde superamos, o sea, donde pasamos del miedo al enojo, porque nos enojamos, como diciendo, o sea, a ver, no quiero más esto para mi vida y no va a servir que salga corriendo, entonces me quedo acá y me demuestro a mí mismo que no pasa nada. No tengo que salir corriendo, no tengo por qué salir corriendo. Yo me puedo quedar acá, no soy ningún inútil, no tengo ningún problema mental gravísimo, todo esto es pura ansiedad y ya está.
por más mal que se sienta. Muchas personas también dicen, no, pero vos no sabés cómo se siente un ataque de pánico, es extremadamente terrible, no importa, cada uno sabe lo que siente en su mente, y los ataques de pánico son ataques de pánico, o los síntomas son los síntomas, y ya. Algunas personas sí lo pueden vivir más intensamente, otras menos, pero no importa. El tema acá es cómo te estás empoderando, ¿no? Si estás siendo muy fuerte, bueno, va a tener que ser más fuerte esa fuerza de voluntad que pongas para superarlo. Pero poder se puede, porque si tenés ese semejante poder para generar semejante sintomatología, lo tenés para sanar también. Es una ley eso. A lo que voy es que, ya para ahí voy a leer un poco los comentarios, para pasar de esa cosa de ir a la guerra todos los días, digamos, de pasar del miedo al enojo y después del enojo, como le dicen, al amor, que sería, tal vez es una palabra un poco abstracta o no sé, muy cliché, digamos, pero ya pasamos directamente ahí al contemplarnos en una situación en la vida en donde nos tenemos cariño, ¿no? Pasamos de un estado en donde está todo desequilibrado a un estado de enojo, no enojo con nosotros mismos, sino enojo con la situación, el empoderarnos a través del enojo, y luego pasar al, ok, esto ya me pasó, yo ya sé cómo manejar esto, y ahí ya estamos más del lado, digamos, de, como se le dice, del amor, ¿no? De conocernos más, de haber aprendido el camino, de haber entendido por qué nos está pasando esto, por qué no podemos hacer determinadas cosas, bueno, un montón de cosas que van más allá del lado del amor que de simplemente obligarnos a quedarnos en el lugar. Parece que nos estuviésemos obligando a sufrir, pero bueno, no es así. Entonces ya dejamos de ir a la guerra todos los días, y pasamos a entrar a un equilibrio, ¿no? Puede llevar su tiempo, obviamente. Cuanto más tiempo la persona esté con estas cosas suele tardar más, es lógico, es una cuestión lógica, pero muchas veces está en el imaginario esto también, esto de hace, no sé, 5, 6, 7, 10 años que tengo ataques de pánico, no se me va a ir nunca más, o se me va a ir dentro, no sé, miles de años. No es realmente así. No es realmente así, mucho menos si les digo, si hacen este tipo de ejercicios que les estoy diciendo, que son un rápido aprendizaje que puede llegar a aprender la mente con la maravillosa neuroplasticidad que tenemos. Así que bueno, espero que más o menos haya entendido. Quería tocar estos temas de los síntomas porque esto aplica a todo. Estoy usando obviamente el ejemplo del ataque de pánico, que es algo ya como muy, muy intenso. Pero cualquier persona, aunque no tenga un ataque de pánico, puede vivir un dolor de pecho, un mareo, una sensación de ahogo, las palpitaciones como algo terrible. Y eso genera toda una bola de nieve que da más miedo, más miedo, más miedo. Y si ahora sí me pasa algo, bueno, pero si ahora sí me pasa algo, pero ya me chequeé. Y ya pasó un año de último chequeo, y si ahora sí realmente tengo algo... ¿Saben la cantidad de veces que pasé por eso? Literalmente yo esto lo he contado. Me hice, creo que fueron 5 veces en 5 años diferentes todos los estudios del corazón. El electrocardiograma, el ecodoppler, el Holter, que es el que te ponen ese 24 horas, la ergometría, que es la prueba de esfuerzo. 5 veces. Y todas salía bien. Y yo seguía insistiendo que, pero si el año que viene ahora sí tengo algo, ¿por qué? Porque claro, los síntomas seguían estando. Entonces yo seguía con palpitaciones, con extrasístoles, que para los que no saben lo que es, serían como un tipo de arritmia más leve, gracias a Dios eran benignas, pero se siente el corazón como que late, literalmente late irregular, y encima tenía varias de diferentes tipos, o sea, espantosa la sensación, dolores de pecho, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Entonces, claro, yo me hacía los estudios, me quedaba tranquilo por un tiempito, pero después yo sabía que esos estudios, entre comillas, caducaban por una cuestión médica, caducan, entre comillas. No porque el año pasado te haya salido todo bien, en un año vas a tener el corazón destrozado, o sea, sería realmente muy raro, pero bueno, por una cuestión médica, los estudios que ya te hiciste hace un año, digamos que no serían válidos. Pero bueno, en fin, nada, espero que se haya entendido más o menos al punto que iba, de principalmente enfrentar y tratar de salir de ese victimismo con el tema de los síntomas, empezar a identificar principalmente también qué es lo que nos está pasando en nuestra vida, ya con el simple hecho de tener una sola cosa que nos moleste de verdad, no sé, la pareja, algo no sé, un problema con la pareja, algo que no nos convenza, con la familia, con el estado económico que tengamos, con lo que sea, una sola cosa alcanza para ya tener un desequilibrio, ¿no? Emocionalmente. Entonces tratar de trabajar eso, pero no por querer cambiarlo mágicamente, porque si uno dice, bueno, a ver, estoy teniendo problemas económicamente, ok, de la noche a la mañana nos vamos a hacer millonarios, aunque ya tengamos trabajo, ¿no? Y si no lo tenemos, bueno, obviamente la situación va a ser diferente.
o algún ingreso de algún tipo, pero a lo que voy es que es cómo te tomas eso de la vida, ¿no? El tema de cómo uno interpreta la vida es lo más importante de todo. Hay personas que llegan a tener tal grado de iluminación que inclusive teniendo un montón de enfermedades graves o un montón de problemas alrededor, la persona está en paz. Obviamente es algo muy difícil, ¿no? Pero la persona está en paz porque la forma en que interpreta esos problemas está en el lenguaje muchas veces. De hecho, en realidad siempre está en el lenguaje. Tanto, no digo verbalmente, ¿no? Sino que puede ser verbalmente porque uno dice, uy, qué desgracia lo que me pasa y lo está diciendo, pero también internamente es un lenguaje que tenemos constante. Y ese lenguaje permite que estemos todo el tiempo en esa alarma, en esa constante alarma de, uy, qué terrible mi situación económica, qué terrible mi situación con mi pareja, qué terrible mi situación con mi familia, etcétera, lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Un montón de cosas que nos pueden pasar porque sí, la vida no es color de rosa. Está lleno de estresantes, está llena de problemas, se van a presentar cosas que tal vez ni nos imaginemos, nunca lo vamos a saber, porque no sabemos nada, en realidad no sabemos nada de lo que va a pasar. Lo único que realmente podemos hacer es tal vez cambiar un poco, como les digo, o transformar, mejor dicho, esa manera de interpretar esas cosas tan catastróficas que estamos teniendo en nuestras vidas y a partir de eso trabajar estos problemas, ¿no? Así que bueno, espero que se haya entendido. A ver, Jacqueline, Jacqueline dice, yo con los mareos y me he dado cuenta que ahora que tengo ansiedad, cualquier se me fue para arriba. Se va para arriba esto. Cualquier cosita que me encuentre, por ejemplo, algún moretón o algo, yo siento que tengo una enfermedad. Claro, sí, como te digo, es una bola de nieve en donde los síntomas van mutando porque uno, a ver, esto que decís, ¿no? Tengo los mareos. Ya está, ya se te despertó una alarma, ¿no? Estás en modo alarma encendida casi constante. Y te ves un moretón o cualquier otra cosita y ya empezás a pensar, a ver, puede ser una enfermedad grave, puede ser algo, puede ser que uno empieza también inclusive a pensar que siempre por eso uso la expresión de bola de nieve, porque uno no es tonto, uno sabe que está estresado, uno sabe que el estrés en general constante no es bueno, entonces empieza a preguntarse y dice, uy, estuve muy estresado, tuve mucho miedo y sigo teniendo miedo por esto y me sigo preocupando, entonces esta preocupación puede llegar a generarme enfermedades y bla, 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 entonces empieza toda esa bola de nieve en donde nos empieza a generar más síntomas o cosas que aparecen simplemente porque aparecen en el cuerpo, qué sé yo, manchitas o como les digo, fasciculaciones o miles de millones de cosas que pueden aparecer. Aparece esa bola de nieve y se siguen sumando alarmas. Entonces, claro, lógicamente terminamos llenos de síntomas o ya hasta nos distraemos con otro síntoma y el anterior se fue. Son cosas que pasan. Entonces, tratar de no enfocarnos tanto en eso y trabajar mucho, como les digo, en mi caso sirvió esto de soltar. Ok, bueno, tal vez tendré algo grave. Y bueno, si tendré algo grave, tendré algo grave. No por eso dejarse estar, no estoy dando el mensaje de dejarse estar y no irse a chequear. Si estamos viendo algo que realmente haya que ir a chequear, listo, lo vamos a chequear. Está todo bien, punto final. O hay que tomar alguna medicación para algo, la tomamos y listo. A lo siguiente, a seguir trabajando y entrenando la mente, que es lo más importante. Entonces no se olviden que la mente rige el organismo. Ahí estaba diciendo, bueno, esto yo lo leí, sensación de desmayo, la he tenido millones de veces, espantoso. O ya que directamente te baje la presión de verdad, ¿no? A mí me pasaba mucho con el calor, que me bajaba la presión al punto casi de desmayarme. Entonces era como, uy, una super alarma encendida de si estoy solo o encima estoy manejando, qué sé yo, y si me desmayo, ¿qué pasa? Me puedo llegar a morir, puedo llegar a matar a alguien, o sea, empiezan todos esos pensamientos catastróficos que son terribles realmente. Pero bueno, recuerden que los estados de alarma y de ansiedad detonan muchos químicos en el cerebro y toda una, ¿cómo se dice? Una química en el cuerpo, en donde se aumenta la adrenalina, se aumenta el cortisol, se aumentan un montón de cosas que nos ponen en alerta y los niveles naturalmente, porque nuestro cuerpo se pone en modo supervivencia, naturalmente vamos a tener desequilibrios. Como mínimo vamos a tener un mareo y sí, por supuesto, una sensación de desmayo y sí, claro, puede ser. Es algo totalmente habitual, normal, en un cuerpo que está en un estado de alarma. ¿Se entiende? Empieza a haber un desequilibrio. No es porque tengamos un problema gravísimo nos vamos a morir. Pero bueno, el tema es cómo uno lo tome. Es muy difícil a veces simplemente decir, bueno,
ya está, sí, me agarró esto, no pasa nada, sigo con mi vida. Porque es como, siempre yo lo describo como cuando tenemos un síntoma muy intenso y desagradable, es como tener a alguien constantemente como que te están empujando de atrás, ¿no? Como que te están molestando y te están empujando y vos querés seguir con tu vida y te siguen empujando. Es muy difícil, la realidad es que es difícil. Pero bueno, si nos quedamos, a esto es lo que iba con el tema del victimismo, si nos quedamos en, ay no, pero no sabes lo difícil que es para mí hacer esto, y qué difícil, y qué imposible, y qué terrible, y bueno, ahí te quedás. Ahí te quedás. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Se puede? Sí. No, es preferible quedarse con el se puede. Es un entrenamiento. No es difícil. Ay, qué terrible es. Prefiero abandonar. Obviamente sí, es una lucha. Al principio es una lucha. Es una lucha con uno mismo, en realidad. Realmente no estamos luchando con nadie. Es con nosotros mismos. Que creo que es lo peor, pero bueno. Como les digo, no quedarse en lo peor, es lo terrible, es dificilísimo, es muy complicado, es imposible, directamente es lo peor, ¿no? Porque uno directamente se autoanula. ¿No? Fíjense que nadie nos está anulando, nosotros mismos nos estamos anulando, es lo peor que hay. Entonces, como les digo, con todo ese entrenamiento y de la manera en que interpretemos ese problema que estamos viviendo o esos síntomas, ahí empieza a cambiar todo. Pero recuerden, es un proceso, no es de la noche a la mañana, o de la mañana a la noche. A ver, Vero dice, ¿tomaste medicamentos? Sí, en un momento tomé. Actualmente alguna que otra vez si estoy demasiado ansioso que ya cuando no tiene mucho sentido, digamos, decir, bueno, sigo, tal vez, no sé, no dormí bien o tengo que hacer determinada cosa, tomo un poco de clonazepam, o sea, ansiolítico, microdosis, no más de 0,25 y ya, hasta ahí, nunca tomé más de eso, de hecho. Pero lo que es en sí tomar medicamento constante, no. La realidad es que no. De hecho, a mí a veces me generaba esta cosa media contraproducente en mi mente, porque por más que tal vez un psiquiatra te lo mande, yo decía, bueno, pero si yo estoy medicado y estoy súper dopado, estoy tapando este miedo que tengo. Estoy tapando con una curita esta situación. Entonces, ¿cómo hago para entrenar? Me estoy perdiendo lo más importante, el entrenarlo. Si yo tenía miedo a salir, no sé, una fobia social, supongo, ¿no? Tenía miedo de salir al supermercado porque me cruzaba con mucha gente y me empezaba a marear y sentía que me iba a desmayar y todos me iban a ver y se iban a reír, etc. Si yo voy completamente dopado, drogado y ya no tengo las sensaciones esas y no me da miedo, ¿cómo entreno? ¿Cómo me sano realmente desde adentro? ¿Cómo aparece esa cosa del interior en donde uno dice, bueno, me empodero? No aparece, lamentablemente. Entonces, creo yo, como digo, no soy antimedicamentos ni nada por el estilo. Creo que realmente en muchos momentos de la vida de una persona son realmente necesarios los medicamentos. Pero hay que como autoanalizarse lo máximo posible y ver cuando uno puede. Uno más o menos conoce sus límites. Y empezar a probar de entrenar, ¿no? Inclusive tomando medicamentos. Y después, en el momento que uno los vaya dejando y vengan esos miedos, bueno, ahí aplicar todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Porque si no es como vivir en una burbuja, en una ilusión en donde estamos todo el tiempo tapando esa herida con una curita temporal, que es la droga, y no entrenamos. Entonces el empoderamiento no aparece nunca, ¿se entiende? Que es lo más importante de todo. Pero a mí me da miedo tomarlos. Y sí, es lógico, a mí también me da miedo, de muy chico. Yo empecé a tomarlos cuando fui a la primera psiquiatra a los 17 años, todavía ni siquiera era mayor de edad. Ahora ya tengo 29, imagínense, a los 17, casi 18 empecé a tomar ansiolíticos, porque me pasaba esto de la disociación, la irrealidad y toda esta sensación, y me acuerdo que cuando lo tomé por primera vez, no solo disminuyó, sino que desapareció. Entonces ahí pasó que dije, ok, esto era ansiedad nada más, yo pensaba que me estaba volviendo loco. Y ahí entró como miren lo que es la mente, ¿no? Entró como una super confianza en mí mismo, un empoderamiento tan grande, que lamentablemente ahí fue a través del medicamento, y el saber que era solo ansiedad también, ¿no? Pero me calmé tanto que lo tomé 3-4 meses, lo dejé de tomar y estuve un año entero sin ni un solo síntoma. Seguí con mi vida, empecé a socializar más, hice de todo. Pero después, bueno, de golpe recaí, cosas que se fueron acumulando. ¿Por qué? Porque justamente no estaba trabajando en mi mente. Yo ni siquiera había entendido por qué había pasado eso, por qué había terminado en ese estado. Entonces, es a lo que voy, ¿no? Ya lo viví por experiencia y realmente el solo depender de un medicamento no te sana. Esto tengo un video en YouTube, en mi canal de ahí de Toda Ansiedad, en donde explico cómo era el título del video. Era qué pasa si solo dependo de mi medicación y no tenemos una terapia detrás, no nos autoindagamos todo el tiempo a ver qué pasa,
¿por qué nos pasa esto? Entonces muchas personas veo en los grupos constantemente, ¿no? Que preguntan, ¿y cuál es la mejor medicación para la ansiedad? ¿Y cuál es la mejor medicación para la depresión? ¿Y cuál es la mejor, no sé, el mejor medicamento para sacar los miedos o para esto, para lo otro? Además de que todos somos diferentes y a todas esas drogas nos va a modificar de una forma diferente, no existe la mejor droga para eso. Algunas funcionan mejor, algunas más o menos, depende también la marca, pero lo que mejor funciona es tu mente entrenándose. Eso es lo que realmente mejor funciona. No sé por qué el chat se me va para arriba, pero bueno. Ay, sigue yendo para arriba esto, a ver. Bueno, anda súper mal el chat de WhatsApp. Qué miedo, pánico. Ahí, bueno, a ver, estaba diciendo, no me acuerdo en qué momento estaba hablando, seguramente del pánico. Ya que le dice, y todavía cuando algo te estresa, está vuelto la ansiedad, porque a mí cuando algo me tiene intranquila empiezo los síntomas de nuevo. Sí, es lo que lo dije en un momento. Si estoy tal vez muy estresado por algo de mi vida o, no sé, por ejemplo, algún negocio que estoy haciendo, algo que tengo que enfrentar. Por ejemplo, últimamente estoy bastante con temas de negocios y enfrentando cosas que antes tal vez no podía enfrentar, no, estaba seguro que de ninguna manera iba a poder enfrentar. Trámites, responsabilidades, alquileres, compras, ventas, cosas típicas de cuando uno de chico ve esas cosas de súper adulto, en donde en un estado de ansiedad no podrías tal vez ni ir a firmar un contrato, una escritura, no podrías ni ir a ver un auto para comprarlo, para analizarlo, para después hacer la transferencia. Todo ese tipo de cosas que, al menos en mi caso, ¿no? Me parecían casi imposibles en estados de ansiedad. Hoy en día son todo un desafío y los puedo hacer. ¿Y puede venir miedo? ¿Preocupación? Sí, por supuesto. El miedo no desaparece, ¿eh? El miedo no desaparece nunca en la vida. Va a estar ahí hasta el día que nos vamos a morir. Va a estar ahí. El tema es cómo lo interpretamos y cómo manejamos ese miedo. El miedo, lo ideal justamente es que no nos maneje. Entonces, al enfrentar esto, como les digo, con esta mentalidad de entrenamiento, voy hacia adelante, no voy hacia atrás. Yo ya sé que si voy hacia atrás, me ganó, digamos, por así decirlo. Al menos por ese día me ganó el miedo. Y lo que yo realmente quería hacer, no lo pude hacer. Ahora, ¿me voy a castigar por eso? No. Me voy a dar otra oportunidad y voy a seguir haciéndolo. Pero sí, por supuesto, estresantes en la vida tenemos por todos lados. Tenemos una gama gigantesca. Y bueno, después miren que ni siquiera toqué el tema de la pandemia, ¿no? Porque ya es como... Ya está, creo que ya está medio quemado, pero aún así, estando casi medio ya por los finales del 2021, se sigue hablando de esto, por supuesto, y hay muchísimo miedo todavía con ese tema, pero bueno, si hoy en día es lo de la pandemia, mañana tal vez sea otra cosa. Uno nunca sabe, por eso les digo, el tema es cómo uno lo interprete eso, es lo más fundamental. Así que nada, ya que espero que te haya servido la respuesta, porque es básicamente eso, enfrentarlo. A través de enfrentar eso, cada vez me doy cuenta, me fui dando cuenta con el tiempo, ¿no? Que puedo enfrentar más cosas. Por así decirlo, que uno lo consideraba como de una dificultad o que nos generaba mucho más miedo, que tal vez nos parecía imposible. Bueno, en este momento sí los puedo enfrentar, antes tal vez no. Pero ¿cómo hice eso? ¿Porque sí? ¿Porque vino de la nada? No, porque justamente fui de a poquito enfrentando esos miedos y con estrés fui creciendo. O sea, el estrés el estrés es un gran aprendizaje en la vida y es un momento, digamos, muy grande para aprender y para evolucionar y para seguir avanzando en la vida. Si no existiera el estrés, estaremos siempre en la zona de confort y no creceríamos nunca, no podríamos hacer cosas de desafíos y cosas más grandes en nuestra vida nunca. ¿Se entiende? Mucho menos con miedo, ¿no? Así que bueno. Van dice, mareos aun cuando siento que no estoy ansioso, gracias. Claro. Ese también es un clásico, el sentir que en realidad uno dice, pero ¿por qué tengo este síntoma? Si yo estoy tranquilo, no estoy ansioso, estoy relajado, inclusive hasta uno puede llegar a sentir una relajación y tener síntomas igual. Bueno, está lo que se llama el inconsciente, está algo también que es muy habitual, es el tema de la memoria. Y muchas veces, aunque uno conscientemente se sienta tranquilo, inconscientemente puede estar pasando de todo.
y el síntoma aparece, te habla, está ahí hablando, algo no sigue estando, digamos, no porque esté mal, sino que hay algo que te está hablando. En este caso el síntoma, el cuerpo empieza a hablar, y lógicamente por eso uno sigue teniendo los síntomas. Si vos te sentís relajado o decís no estoy ansioso, pero seguís teniendo los síntomas, créeme que seguís con ansiedad. Eso es así, es un hecho. A no ser que tengas, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Tenés un problema, no sé, en la cervical. Tenés un pinzamiento en las tales vértebras de la columna o acá de la cervical del cuello. Y te estás mareando por eso, y bueno, sí, a ver, no tenés ansiedad, es que tenés eso, ¿no? Por eso te estás mareando, por tirar un ejemplo. Ahora, ¿qué te generó el problema en la cervical? Probablemente algo emocional. ¿Se entiende? Al menos mi creencia y lo que yo sigo mucho es esto de toda enfermedad o dolencia tiene un origen emocional, no es que aparece porque sí. ¿Se entiende? Entonces a eso es lo que voy. A ver, voy a bajar. Tienes toda la razón, dice acá Katia. Vero dice... Está complicado esto sin que se baje, dice Vero, ahora estoy en pánico y estoy haciendo lo que dices y no tengo tanto miedo. Bueno, me alegro mucho, Vero. Como te digo, es un camino personal también, ojo, muchas personas esto de enfrentar de una manera tal vez tan intensa no les convence. Están como ir a la guerra y sí voy y me quedo ahí, y aunque me sienta súper mal y esté todo mareado y sienta que me desmayo y que me estoy muriendo, me quedo igual. Hay algunas personas que les parece como muy extremo. En mi caso, con mi personalidad y por lo que vi en general, es lo que más ayuda, es lo que más empodera a la persona, ¿se entiende? Para mí es lo que más sirve, ¿qué quieren que les diga? Pero bueno, hay otros métodos, obviamente, pero que indirectamente siempre son a enfrentar. Tal vez de una manera no tan agresiva, repito, depende de la personalidad de la persona, valga la redundancia, pero están ahí, o sea, a ver, lo que se llama la terapia de exposición ya está comprobadísimo en la psicología que es una de las cosas que más funcionan en este tipo de situaciones. Lo mismo con fobia social. Es importantísimo, ¿entiendes? Es importantísimo porque si no, uno se queda en su burbuja. Esto lo he dicho miles de veces. Se encierra en su casa. Sucede esto de la agorafobia, de la fobia a salir de la casa, ya sea por síntomas, por miedo, por lo que miles de millones de cosas que podamos fabricar en nuestra mente. Y cada vez uno se va encerrando más. Entonces empezamos a tener pánico en la sala grande de la casa. Entonces nos encerramos en la sala chica en una habitación. Empezamos a tener pánico en la habitación. Entonces nos encerramos en el baño. Había un caso de una persona que se había encerrado y comía en su baño y dormía ahí en un baño súper chiquitito porque era el único lugar donde no tenía pánico. Y la persona estuvo ahí durante como, no sé, 1 año, 2 años encerrada en su baño. Salía solo para lo mínimo indispensable y nada más. Entonces imagínense hasta qué punto puede llegar. Llega un momento que nos encerramos en el armario y créanme que adentro del armario también vamos a tener pánico. O sea, ahí fíjense que lo que estamos haciendo es escapar de nosotros mismos. Y te vas a encerrar tanto, no quiere decir que es algo malo, ojo, sino que te vas a terminar dando cuenta por vos mismo, que te vas a encerrar tanto que te vas a encontrar con vos mismo. Y ahí está el verdadero problema, no afuera, está adentro, ¿se entiende? Entonces a través de eso, a través de los estresantes que nos genera el exterior, por supuesto, nos tenemos que dar cuenta que estamos enfrentándonos a nosotros mismos, no a lo de afuera, ¿se entiende? Eso es lo importante. A ver, Marta dice, se siente horrible, miedo, desesperación, ganas de llorar, etc. Mi gracias, joven, por ayudarme. De nada, Marta, me alegro que te hayan servido los consejos o experiencias que estoy comentando, ¿no? Acá. Esto no, como digo, no lo leí en un librito. Y no es teoría nada más, sino que es experiencia. Aunque parezca más joven de lo que soy, bueno, tengo casi 30 años. Muchas personas tienen el juicio, ¿no? De ¿qué me va a venir a decir este joven, este niño pequeño? Muchas personas, inclusive en mi canal de YouTube, que ya casi, por suerte, somos, gracias a Dios, muchas gracias a todos los que me siguen, o no sé si acá alguien me seguirá en mi canal de YouTube, somos casi 6.000 personas. Para mí es un montón. Obviamente hoy en día para un canal de YouTube tal vez es chiquitito, pero para tratar de estos temas tan específicos es un montón de personas. Son un montón de personas que siguen el canal,
que sí me siguen comentando, que me siguen agradeciendo, la verdad que les agradezco de corazón, es algo que me llena muchísimo, porque el ver cómo mis consejos y mi experiencia ayuda a otras personas es algo que me encanta, y obviamente es algo que lo hago gratis y no trabajo de eso, claramente, ¿no? Pero es algo que me apasiona, porque yo pasé de estar en un estado en donde no quería saber nada con esto, al ver el poder que tenía la mente y lo que uno podía hacer y cómo se podía trasladar a otras personas, que me terminó apasionando. Esa es la realidad, por eso hago este tipo de videos. Empecé con los videos en Facebook, los vivos, antes del canal. Creo que ya pasaron como 3 años y medio que empecé a hacer videos, más o menos. Y nada, es algo que realmente me gustaba mucho y me sigue gustando. Ahora estoy como tratando de volver a hacerlo. Voy a empezar a meterle un poco más de pilas al canal de YouTube. Y bueno, es algo que me agrada para tratar de ayudar lo máximo posible. A ver, ¿es realmente necesario ser un profesional de la salud y ser un psicólogo para dar estos consejos? No, hay personas que creen que sí. Mientras vos hayas experimentado y hayas tenido terapia y te hayas informado y tengas la prudencia de las cosas que estás diciendo, por supuesto, yo no creo que haya mucho problema realmente. En mi caso, o sea, profesionalmente soy coach. Lo que pasa es que el coaching no toca los temas de psicología o de patologías o dolencias. Es como que directamente ahí se pasa por encima y se deriva, digamos, ¿no? Se recomienda tal vez a una persona que en una sesión de coaching se la ve muy dolida o con un problema de estos tipos, se deriva a una terapia con un psicólogo, ¿no? Entonces el coaching va más para la acción, para una persona que ya está más equilibrada, obviamente. Entonces no quiere decir que no se pueda aplicar a una persona que tenga problemas de ansiedad o de depresión. Lógicamente sí se puede, pero en conjunto con una terapia, ¿no? Luisa dice: gracias por los consejos, bendiciones. Muchas gracias a vos, Luisa. Cecilia ahí dice extrasístoles son, sí. Eso que palpita así, que uno lo siente súper raro, lo siente como un golpe en el pecho, ovarios. Bastante feo, la verdad. Brian dice: ¿te pasó que después de aparentemente recuperarte y poder controlar la ansiedad y los pánicos, te quedó la vista nublada y dolor en las sienes? En mi caso tengo ya más de un mes, tengo que ver más, ahí está. Ya 1 mes y medio, ya que sí tuve la ansiedad muy fuerte y miles de síntomas. Bueno, por suerte, Brian, 1 mes y medio no es mucho tiempo, la verdad. Si le pones pilas y ganas a, como te digo, este entrenamiento, no vas a tener muchos problemas, a no ser que ya hayas tenido de antes, ¿no? Pero por suerte es un corto tiempo. Yo te diría que te lo tomes súper relajadamente, porque no pasa nada. De hecho, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento por cualquier situación estresante, ¿no? Lo de la vista nublada y todo esto, mira, generalmente pasa que todo el sistema se cansa y te puede quedar la vista nublada justamente por un cansancio excesivo. No quiere decir que vayas a perder la vista. Así que yo te diría que te quedes tranquilo. De último, como te digo, hacerte chequear obviamente por un médico, pero me ha pasado, sí. Me ha pasado que después de unas jornadas, por así decirlo, de mucho estrés, con mucha ansiedad, muchos ataques de pánico, quedaba tan debilitado y tan cansado que sí, ni siquiera veía bien. No te digo que veía súper mal, pero sí, quedaba la vista como nublada, como más cansada, como que no podía enfocar bien, y empezaba a pensar que me estaba quedando tal vez un poco ciego, no sé si ciego, pero como que estaba empezando a ver mal, o tal vez necesitaba anteojos, y después me daba cuenta que no. A ver, David dice: síntomas estomacales, diarrea, colitis, síndrome de intestino irritable, reflujo, etc. Bueno, un clásico total. Recuerden que el estómago es el segundo cerebro, así que imagínense que pasa de todo. ¿No vieron que cuando tienen miedo o pasa algo estresante, o de golpe tienen un susto o un disgusto o algo que sucedió, lo primero que uno siente es como una sensación acá en la boca del estómago, en esta zona abdominal, como una especie de sensación eléctrica, una sensación justamente que se te revuelve el estómago, algo sucede ahí. Bueno, inmediatamente impacta en toda la parte del sistema digestivo, en la parte de todo el aparato digestivo. Es muy común el colon irritable, lo que es la dispepsia. Yo lo he tenido durante mucho tiempo, digiriendo súper mal los alimentos, yendo súper mal al baño, sensación de náuseas, y no digerir bien la comida, eructos constantemente, aire, inflamación, dolores por todos lados. O sea,
realmente sigue siendo, como te digo, un estado de alerta. Es un síntoma más, ¿no? Son varios síntomas, en realidad es de la parte del tracto digestivo, intestinal y todo lo que va hasta abajo. Pero sí, como te digo, en el momento que vayas entrenando tu mente y vayas mejorando, eso por sí solo va disminuyendo. Yo me terminé haciendo hasta una endoscopía, porque tenía tal ardor, empecé a tener mucho ardor en la zona de todo el estómago y como que se irradiaba hacia la derecha y pensaba que tenía una úlcera sangrante y que ya me estaba por morir o que tenía una enfermedad gravísima. Bueno, me hicieron la endoscopía, lo cual fue tremendo desafío para mí, porque yo en esa época estaba en pleno ataque de pánico. Imagínense ir con plenos ataques de pánico, con no sé cuántas horas de ayuno eran, a la clínica en donde como mínimo al principio tenías que esperar 2 horas hasta que te hagan la admisión, y la anestesia general, la cual a mí nunca me habían puesto, entonces tenía mucho miedo de morirme en la anestesia general, o que me agarre un paro, qué sé yo, o que salga mal el estudio, o me lo haga mal y me pueda morir en el estudio, etcétera, etcétera. Bueno, miles de millones de cosas que se le pasan a uno por la mente, y fue todo un desafío. No sé ni cómo lo hice, la verdad, simplemente lo enfrenté, y sé que lo tenía que hacer porque ya eran como 6 meses que estaba con muchas dolencias y malestares. Y el gastroenterólogo me dijo, mira, te lo tenemos que hacer porque no te puedo medicar si no sé lo que tenés adentro. Y bueno, me acuerdo que me lo hice. Por suerte no fue tan grave como mi mente lo imaginaba, como suele ser en general. Y no tenía nada. O sea, ni siquiera me dijo el gastroenterólogo directamente, me dijo, mira, ni siquiera tenés una pequeña gastritis. Y yo por adentro sentía que tenía toda una úlcera sangrante, me ardía todo, cosa que nunca había sentido. Una cosa impresionante. Me dice, mira, todo lo que tenés son síntomas funcionales. O sea, es de la mente. Me mandó obviamente al psicólogo, ¿no? Que yo ya estaba yendo igual. Pero nada, son procesos, como le digo. Esta cosa de que uno cree que por ir al psicólogo ya inmediatamente vas a estar bien. ¿No vieron que a ustedes tal vez les hayan preguntado esto de, pero vos no estabas yendo al psicólogo? Como diciendo, pero que ya no estás sanado, ¿qué pasó? Por más que hayamos ido hace un montón de meses, ¿eh? Y no, son procesos, no es todo tan rápido, todo tan fácil. Por supuesto que no, sí, podés ir hace un año al psicólogo, estás tratando un montón de cosas de tu vida, tal vez tuviste un montón de traumas en la infancia o un montón de cosas que sanar, y por más que estés yendo no quiere decir que ya estés espectacularmente bien, ¿se entiende? La idea obviamente es ir mejorando, ¿no? Ir viendo cambios, pero no quiere decir que mágicamente vamos a estar bien porque estamos yendo al psicólogo, ¿se entiende? Pasa mucho en personas que, bueno, no entienden del tema por una cuestión de ignorancia, ¿no? No porque nos pregunten por mal, pero esto de, che, pero no estabas yendo al psicólogo, vos como que seguís teniendo problemas. ¿Se entiende a lo que voy? Pero bueno, suele suceder eso. Noelia dice, llevo una semana sin salir y vivo sola. Siempre estoy en mi cuarto sin ganas de nada. Bueno, como te digo, Noelia, depende también el enfoque que uno le quiera dar a su vida. Tratar de investigar qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer. Yo también vivo solo y a veces estoy como medio aburrido, sinceramente, y no sé qué hacer. Pero trato de concentrarme en cosas que quiero hacer, en estudiar, en trabajar y tratar de salir adelante. La realidad es que sí, muchas veces es una lucha, no te voy a mentir. Yo no vengo acá con un speech, un diálogo de vamos arriba, sí, todo es genial, todo color de rosa y vamos para adelante. Sí, por supuesto que el positivismo está buenísimo, pero ya exageradamente a veces a mí ni siquiera me convence. Entonces hay momentos en donde hay días grises, por supuesto los puede haber, está bien. Hay que permitirse esos días en donde estamos mal, no significa que estemos mal realmente. Un día o un par de días o semanas no te determinan tu vida o tu estado mental, y no te determinan lo que sos como persona. Entonces está bueno permitirlo. De hecho, el permitirlo es algo muy positivo. Me estoy sintiendo mal, estoy aburrido, estoy angustiado, no tengo ganas de nada. Y eso a la vez te angustia, porque decís, uy, no estoy haciendo nada, estoy desperdiciando mi vida y que esto y que el otro. Y bueno, pero me lo permito. Y una vez que te lo permitís, ahí empezás a trabajar desde el amor y no tanto desde el odio, desde la culpa, del maltrato, ahí con el látigo. Entonces eso es muy importante, realmente es muy importante tratarlo. De nuevo vuelvo con lo mismo, esto de interpretar y de cómo procesamos las cosas en la vida, ¿no? Esto de la interpretación que le damos a ese, por ejemplo, ese aburrimiento, a esa angustia, a ese, uy, no hago nada y está mal. Bueno, también está bueno permitirlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy, muy, muy importante para salir adelante. A ver, Claudia dice, entonces tú sí crees que los medicamentos pueden ayudar. Sí, vuelvo a repetir, los medicamentos ayudan a que no sea tan dolorosa la experiencia, digamos, ¿no? En otros casos, hablando de psicosis y
yendo para otros lados, es directamente necesaria la medicación porque bueno, la persona no, ya sea una bipolaridad, una esquizofrenia o algo ya más grave, como les digo, tirando del lado psicótico, es otro asunto. No estoy tratando ese tema, estoy hablando de neurosis acá, temas de ansiedad y de depresión, por supuesto, en especial de depresión, ¿no? Por supuesto que ayudan los medicamentos. ¿Por qué? En especial, repito, la depresión. Si la persona está en un estado muy depresivo, ya hay una cuestión química cerebral en donde la persona realmente no puede por sí sola. Ya acá no es una cuestión de... Vieron que hay muchos memes de esto de échale ganas y ya. Bueno, sí, realmente no se puede, porque es como una especie de autoengaño que nos genera nuestros propios químicos cerebrales completamente desbalanceados, en donde se necesita una ayuda para poder empezar a entrenar y salir adelante. Estos neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que son los que empiezan a equilibrar un antidepresivo, son fundamentales para que podamos empezar a hacer eso. Si una persona tiene esos químicos totalmente desbalanceados, ¿cómo le va a hacer a la cama que está ahí, por ejemplo, tirada hace meses en la cama, la persona sin levantarse y sin querer hacer nada? No le va a servir que vaya así y le diga, bueno, pero dale, ponele ganas y entrenar la mente y esto. Claramente, por supuesto que sirven los medicamentos ahí y muchas veces salvan vidas, ¿se entiende? Entonces, sí, no, repito, no estoy en contra de los medicamentos. Ahora, vivir medicado y dopado toda la vida, no. La realidad es que no, eso no, ya hasta no tiene ni sentido, porque ahí es poner una curita constante y no enfrentar básicamente lo que nos está pasando, que es lo más importante. Venus dice, tomar medicamentos en estos momentos, como expliqué antes, muy de vez en cuando tal vez estoy muy estresado, pasó tal situación puntual, tomo un poco de ansiolítico, un 0,25 de clonazepam, que es una microdosis, y ahí lo dejo, nada más. A ver, Aguilda Concepción dice, saludos, me alegro que estés por aquí, hace tiempo no te veía, siempre te escuchaba tus consejos y me ayudaron mucho. Estoy muy bien, bendiciones, cuídate mucho. Muchas gracias, Aguilda Concepción. Sí, así estaba explicando al principio del vivo, que es un montón que no hago. Tal vez ahora comience que estoy un poco más tranquilo. Comience a hacer más videos en mi canal de YouTube, acá en vivo también en el grupo, ya sea desde el celular o desde la compu allá en mi casa. Me tome algún tiempito para dar estos consejos y seguir alentándolos a todas las personas posibles a que sí se puede, y que soy un ejemplo, digamos, de esa experiencia en donde realmente sentía muchas veces que no iba ni para atrás ni para adelante, de hecho iba muy para atrás, y no veía ningún camino, ninguna salida ni nada, de ninguna forma. Entonces, como les dije, cuando empecé a entrenar la mente y empecé a empoderarme con todo esto, a enfrentar el miedo, muchas cosas en mi vida cambiaron. Pero no solo bueno, listo, se fue el síntoma y ahora ya estoy tranquilo y listo. Sino muchas cosas en mi vida en general empezaron a cambiar para bien. Directamente hasta me fui a vivir solo. Bueno, vivo con mi gata, pero me fui a vivir solo y estoy tranquilo. No necesito estar con una persona. Antes me pasaba que sí o sí necesitaba esta dependencia emocional de estar sí o sí con una pareja, con alguien que esté todo el tiempo atrás mío, digamos, que es algo que no está bueno en realidad, porque es como medio un engaño para uno mismo y es como de alguna forma no saber estar bien con uno mismo a solas. Y es importante estar bien con uno mismo a solas, porque al fin y al cabo es lo mejor que tenemos, es lo único que realmente tenemos a nosotros mismos. Entonces, no por ser solitarios o aislarnos, ¿no? Pero digo, esa cosa de dependencia emocional, de si mi estado anímico depende solo de una persona, de cómo estoy con tal persona, por ejemplo una pareja, y si esa pareja no está, yo estoy triste y estoy todo el tiempo así y no hay manera de sacarme de ese estado, bueno, hay algo que no está funcionando bien ahí. Claramente, si no nos amamos a nosotros mismos, si no estamos bien con nosotros mismos, mucho menos con otra persona. Y si eso sucede, es una especie de ilusión, ¿no? Que suele pasar muchísimo en las parejas en general. Pero bueno, como les digo, me pasó eso, me fui a vivir solo, empecé a hacer varios negocios, por suerte, en cuestión económica me manejo bien, me independicé totalmente. Entonces nada, son cosas muy positivas por suerte y más allá de eso, enfrenté un montón de miedos que la verdad es que pensé que nunca los iba a enfrentar. Entonces, nada, es algo realmente positivo y yo creo que la misma energía que uno va manejando de forma positiva y
digamos, en conexión con lo que realmente queremos hacer en nuestra vida y saliendo adelante de la mejor manera posible, se van como alineando las cosas. Yo sinceramente, por ejemplo, en la mala suerte no creo. En las casualidades no creo. Siento que está todo conectado mucho con un tema energético, hasta espiritual. Estoy hablando de mi caso, ¿no? Creencias mías. Entonces, esas cosas van moviendo. O sea, uno mismo, sin tal vez darse cuenta, va moviendo energía y las cosas se van alineando. Para bien o para mal, obviamente. Así que bueno. Claudia dice muchas gracias. A ver, pero si te pasa algo, uno está solo. Y si te pasa algo, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Si te pasa algo, pasará algo. Si estás con alguien, te va a pasar algo con alguien. Muchas personas ven el estar solo. No digo que quiera estar toda mi vida solo. Estoy diciendo, en este momento estoy bien solo. Estoy tranquilo, no necesito estar con alguien. No tengo la dependencia emocional. Ni tengo el miedo. Porque antes me pasaba que tenía el miedo de vivir solo, ¿no? Digo, uy, si me pasa algo. Y si tengo un accidente y nadie me puede ayudar. Y bueno, sí, puede pasar. Ahí está lo que dije al principio también o más o menos por la mitad, del vivo, del soltar, ¿no? El control. Y bueno, si pasa algo, pasará. Hay gente que vive en el medio del campo, en el medio de la nada, y no hay hospitales alrededor, Hay gente que vive sola en lugares donde no tenés nada. Estás en el medio de la nada con vos y tal vez un par de vacas por ahí y estás a la buena de Dios, como le dicen. Entonces es importante el soltar ese control, ¿no? De miedo, de crear escenarios imaginarios catastróficos que tal vez puedan pasar, sí, o tal vez no pasen nunca en tu vida. Probablemente la mayoría de las cosas que nos imaginamos en nuestra vida no sucedieron. Más del 90%, 95% seguramente no sucedieron. Abel le dice, me alegro mucho, gracias por todo lo que aportás, eres una bendición para otros, cuídate mucho, un saludo desde Puerto Rico, un abrazote, un abrazo, un saludo ahí a Puerto Rico, a Wilda, muchas gracias por los comentarios. Así que nada, bueno, voy a ir cortando el video porque aparte, además de que estoy matando la batería acá en el celular, se me están consumiendo los datos un montón. Y bueno, ya me tengo que ir a hacer un par de cosas, pero bueno, espero que les haya servido el video, el vivo. No sé si lo voy a guardar, tal vez, lo dejé ahí. Como les digo, voy a estar subiendo seguramente más contenido a mi canal, que lo tengo un poco abandonado, bastante abandonado. Estando allá en la nueva casa, creo que hice como mucho 2 o 3 videos. El último video o el anteúltimo creo que fue una entrevista a una chica que habla de su experiencia con la ansiedad y la depresión. Una amiga, así que eso estuvo bastante bueno, dura bastante, pero bueno, si lo quieren ir a ver, está bueno ahí en mi canal de Toda Ansiedad, pueden escribirlo, también está la página de Facebook, está todo ahí. Y nada, básicamente eso, espero que tengan un lindo fin de semana y bueno, cuídense, nos estamos viendo, chau chau.